El día de hoy vamos a trabajar con una función que va a combinar la que vimos anteriormente, la función si, a través de un conector i y un conector o. Anteriormente, cuando vimos en la función si, se trabaja directamente sobre una sola celda. Es decir, que si una celda específica es mayor, es menor, en fin, cumple ciertas características, devuelva algo, pero es solamente enfocada en una sola celda. En este caso vamos a trabajar utilizando el conector i y el conector o, en donde vamos a cobijar varias celdas para hacer la estructura que deseamos acorde pues a la necesidad. Entonces vamos a hacer una mezcla. Tenemos una tabla con usuarios y desde la nota 1 hasta la nota 4 tenemos un ejemplo con la condición i y otro ejemplo con la condición o. ¿Cuándo utilizamos la función i y cuándo utilizamos la función o? Entonces vamos a tener presente lo siguiente. Cuando se cumplen las funciones si, por ejemplo, en este caso las notas para Jaime, vamos a decirle a la función condicional que si la nota 1, la nota 2, la nota 3 y la nota 4 son mayores o iguales a 3, haga algo. De lo contrario, devuelva otro tipo de valor. En este caso, le estamos diciendo a la función si que con el conector i, si se cumple para la nota 1 una condición, para la 2 esa condición, la 3 y la 4 esa condición, entonces debe hacer algo. De lo contrario, haga otra cosa o devuélvame otro valor o un texto. Acá tenemos la estructura. Entonces, como les decía, va acompañada de la función si y vamos entonces a escribir lo que queremos que él nos devuelva en la condición si ocurre lo siguiente. Le vamos a decir si, abro paréntesis, y empiezo entonces dentro de un solo paréntesis. Miren que la i tiene un paréntesis para anexar todas las condiciones, en donde yo le voy a decir que si D6, que si la nota 1 es mayor o igual a 3 y que a su vez la nota 2 E6 es mayor o igual a 3 y que a su vez la nota 3 es mayor o igual a 3 y que la nota 4 es mayor o igual a 3, punto y coma. Miren que aquí ya entonces cerramos el paréntesis, le decimos punto y coma, haga esto. ¿Qué va a hacer esto? Va entonces a hacerme un promedio, que si las tres notas y cada una de las notas es mayor o igual a 3, entonces va a coger las cuatro notas y las va a promediar. Entonces sería la nota 1, 2, 3, 4 dividido entre 4. De lo contrario, si alguna de ellas no es mayor o igual a 3, entonces me va a devolver el texto verificar parcial. Quiere decir que va a devolver esta opción, o sea, va a generar el promedio si las cuatro condiciones se cumplen. O sea, que si la nota 1, la nota 2, la nota 3 y la nota 4 son mayores o iguales a 3, va a hacer esto. De lo contrario, me va a devolver este texto, me va a devolver verificar parcial. Entonces, acá tienen la estructura, va el i después del si, cobijando a las cuatro celdas con las cuales va a trabajar, con sus condiciones, y después del punto y coma viene lo que él va a hacer, un punto y coma para hacer si se cumplen esas cuatro condiciones o si no se cumple el texto que va a devolver. No necesariamente puede ser un texto, es dependiendo de la necesidad. En este caso yo trabajé con un texto, pero puede ser también otra fórmula. Eso depende pues del contexto en el que estén trabajando. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar, arrastramos la fórmula, ya acá ya la tenemos pegada en todas las demás y miramos, por ejemplo, que acá todas las notas, por ejemplo, que la nota 1 y la nota 2 y la nota 3 y la nota 4 son mayores o iguales a 3, por lo tanto me generó el promedio. En el segundo ocurre lo mismo. En el tercero tenemos una nota que no cumple la condición y con solo una que no cumpla, inmediatamente la función condicional si y inmediatamente me lleva a la siguiente opción, porque entonces como decíamos ahorita,
el i indica que se tienen que cumplir las 4 condiciones, y así para los demás elementos. Ahora, tenemos entonces la función o combinada con la función si. Entonces esta función tiene la misma estructura. Lo único que cambiaría sería que en ella basta con que una sola de ellas sea mayor o igual a 3. Tenemos la misma estructura, decimos si, abro paréntesis o, dentro del primer paréntesis escribo toda la estructura de las celdas que quiero que alguna de ellas cumpla la función. Entonces más o menos sonarían la sintaxis como si la nota 1, que en este caso es de 6, es mayor o igual a 3, o la nota 2 es mayor o igual a 3, o la nota 3 es mayor o igual a 3, o la nota 4 es mayor o igual a 3, hágame un promedio. Aquí quise hacer como una excepción que se puede seguir utilizando. Miren que no solamente yo puedo trabajar directamente con operaciones, sino que yo puedo vincular también funciones complejas. En vez de escribir D6 más E6 más F6, etcétera, simplemente escribo la función promedio desde D6 hasta G6 y cierro. Esto es simplemente para hacer como otra mezcla de la función sí con más elementos, con otra función compleja. Pero en este caso, como les decía ahorita, que si la nota 1 o la nota 2 o la nota 3 o la nota 4 es mayor o igual a 3, hágame el promedio. De lo contrario, devuélvame la palabra verificar examen. Con solo alguna de ellas que sea mayor o igual a 3, él me va a devolver el promedio. Ya tendría que ocurrir que ninguna de ellas sea mayor o igual a 3 para que me devuelva a verificar parcial. Entonces, miren la sintaxis, miren el juego de paréntesis, el paréntesis que acompaña la O es donde están todas las condiciones que yo estoy pidiendo, punto y coma, que es lo que quiero que me devuelva, es independiente, punto y coma, la otra estructura para devolver. Le vamos a dar Enter. Cuando arrastremos la función, vamos a ver entonces que en todas, en las anteriores, como tengo el conector O, que alguna de ellas tenga el valor mayor o igual a 3 para que me devuelva el promedio, que por ejemplo en el caso de Jaime, todas son mayores o igual a 3, que en el caso de Lina todas son mayores o iguales a 3, en el caso de Daniela hay 3 que son mayores o igual a 3, en el caso de Lina también todas son mayores o iguales a 3, pero ya por ejemplo en este caso, miren que para Juliana no hay ninguna que sea mayor o igual a 3, pero entonces me devolvería verificar parcial, pero en el momento en que cambie alguna de estas notas, me va a generar el promedio porque estoy aplicando el condicional O. Le estoy diciendo entonces que alguna de ellas cumpla esa condición. Entonces esta es la importancia de la función i. En la función i es que todas se cumplan y en la función O es que alguna de ellas cumpla esas condiciones. Este sería entonces un complemento para el trabajo que venimos realizando con la función si anidada que tenemos en los videos anteriores. Y es una función que se va a utilizar bastante a la hora de hacer tabulaciones, a la hora de hacer análisis, y tenemos que empezar a hacer entonces esta mezcla de opciones. Y les recuerdo que, por ejemplo, en este caso, yo también puedo mezclar funciones complejas. Miren que aquí, en vez de generar yo mismo la ecuación, escribí directamente la función compleja promedio. Esto también es bastante importante. Yo aquí puedo mezclar funciones complejas, no solamente funciones coordenadas o funciones básicas, como en el caso de, por ejemplo, en la función, miren que acá en la función i la trabajé directamente con la función coordenada. Entonces también tengan presente que dentro de las funciones condicionales también puedo ir mezclando las funciones complejas. Ya depende de cómo quieran ustedes trabajar, porque imagínense si yo tuviera que hacer el cálculo o un promedio de, por ejemplo, 1000 datos, pues tendría entonces yo que escribir 1000 veces la celda y no sería bastante útil. Por eso entonces tenemos que empezar a trabajar con las funciones complejas integradas a otras funciones complejas.